Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Aquí estamos nuevamente con Patricia Ferrer, como lo hacemos cada martes, para poder estar juntos en este encuentro histórico. Gracias por estar una vez más con nosotros, por compartir este tiempo. La verdad que es una bendición para nosotros poder compartir todo esto que el Señor nos da a través del estudio, a través de los años, para poder entender en una forma mucho más clara y más profunda todo lo que es la palabra del Señor y en este caso lo que es la historia del cristianismo. Antes de comenzar todos estos estudios que hemos estado dando con Patricia, más o menos habíamos calculado dividirlo en ciertas etapas, en ciertos momentos, y quisimos hacerlo desde el comienzo del ministerio de Yeshua, más o menos hasta la destrucción del templo en el año 70. En este día, hoy martes, estaríamos terminando toda esa parte, así que lo que hoy vamos a ver es más o menos un resumen general de todo y algo más que tú tenías para compartir con nosotros, ¿no es cierto, Patricia? Así es, Richard, ¿cómo están? Tendríamos que ver que en el último programa habíamos dicho que las tres grandes grupos religiosos nombrados por Flavio Josefo eran los de los saduceos, la de los fariseos y los esenios, que habíamos visto todos eran judíos que tenían sus distintas formas de interpretar la Torá de ese momento, y ahora entonces se van a sumar lo que la historiografía después llamó judeo-cristianos. Ajá. Que son los que le dan origen, digamos, a lo que se llamó origen de la cristología, porque son los grupos que van a repensar después a Jesús, como dice Antonio Piñero, que Ajá. él hace una demarcación entre lo que enseñó Jesús como Ajá. judío, y después están los discípulos, que obviamente no eran un grupo homogéneo, sino que son los distintos grupos que después van a repensar sobre la historia claro. y la vida y la obra de Jesús. Entonces, estos grupos, digamos, se pueden dividir en dos, por etnia. Digamos, étnicamente están los grupos que son judíos y después los otros que son gentiles. Estamos hablando, perdón, en Jerusalén, ¿no es cierto? Exacto. Okay. Por ejemplo, en Jerusalén están los de el grupo de lengua que hablaban arameo, ¿no es cierto? Que esos son los más fieles al templo y a la ley. Y podríamos ubicar ahí la línea de Pedro, y la línea de Santiago, o Jacob, sería el término correcto, o el nombre correcto. Lo que pasa es que a veces se utilizan mejor los nombres con los que ha sido traducido después, claro. para que los amigos podamos ubicarnos o identificarlos más fácil, claro, ¿no? Claro. Y después estaban en Jerusalén, estaba el otro grupo de lengua griega, que estos sí eran críticos al templo y la ley, ¿no es cierto? Que estos judíos helenistas que provenían de la diáspora, pero que vivían también en Israel. Claro. Ahí se podría ubicar el grupo de Esteban y el grupo de los 7, que después se lo denominó, que habíamos visto que el libro de los Hechos hablaba de que se habían elegido 7 personas que eran, digamos, que ayudaran con la distribución del tema exacto, 7 diáconos, 7 servidores, pero que tampoco tenemos que pensar que ellos quedaron subordinados al grupo de los 12, sino que más bien después formaron su grupo independiente. Es decir, que estamos hablando de que no es, o sea, ya vemos que entonces nunca fue un grupo homogéneo, sino que siempre fue plural, fueron distintos grupos que se fueron formando sus propias comunidades. Y después obviamente está la de los gentil, es decir, de origen gentil, que son los que creen también en Jesús, pero que ya su origen es gentil. Claro.
forma de hablar, su lengua era la griega y la latina también. Bueno, no olvidemos que el Imperio Romano estaba ocupando toda esta zona, entonces se hablaba en arameo en primer lugar. En toda la zona de Israel se hablaba en arameo, que era la lengua materna, porque ya venían desde la época de los persas, que ellos habían ocupado ese lugar, todo eso se hablaba arameo. Pero además, desde la ocupación de Alejandro, se hablaba griego, y encima ahora la ocupación de los romanos, se hablaba en latín. O sea, no todos, o sea, estamos hablando de los funcionarios, el ejército... y todo eso, pero bueno, o sea, había gente que sí, que tenía acceso ya a todos estos idiomas. Estos gentiles, cristianos de origen gentil, son más bien los grupos de Pablo. No tanto en Jerusalén, sino más bien fuera de Jerusalén. Ya estamos hablando de Antioquía y en la diáspora. Digamos, son todos grupos, para que ponernos en la idea de que son todos grupos que creen en Jesús como el Mesías. Sí. Y son los que le daban lo que van a dar origen más en forma posterior a lo que se llamó cristianismo. Habíamos estado hablando todos estos programas anteriores que ellos siguieron, en el caso de los judíos, de los grupos que provenían del judaísmo, siguieron fieles al templo, a la ley. No hubo una ruptura en ese aspecto, pero sí lo que quiero marcar para que quede bien claro que era lo que los distinguía del resto del judaísmo era la creencia en Jesús, básicamente. O sea, eso no lo podemos ocultar, no podemos hacer homogeneizar, por el solo hecho ahora de buscar las raíces de que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, no lo vamos a homogeneizar con todos los demás, como si fuera todo la misma cosa. No, ellos estaban bien claros en que ahora la persona de Jesús era el núcleo de su mensaje. Entonces, ahí ya ves que la primera transformación ocurre a partir del momento en que el reino teocrático que predicaba Jesús ahora pasa a ser el mensaje viene a ser ya cristocéntrico, porque los discípulos, que son los que van a apoyarse en lo que Jesús hizo, el mensaje automáticamente ya es cristocéntrico, ya no es teocéntrico como el de Jesús. Ahí ya vemos la primer discontinuidad, porque nosotros tenemos que tratar de ver cuáles fueron los elementos de continuidad con el judaísmo, pero también los de discontinuidad, los que los hace ya un grupo aparte o exclusivo o independiente del resto del judaísmo. Comienza, por ejemplo, Hans Kuhn, por ejemplo, en su libro Cristianismo, Esencia e Historia, que de paso muy recomendable para los que quieran, o sea, los que puedan adquirirlo, de Hans Kuhn. Él hace bien claro ahí un cuadrito sinóptico y entre judíos, ya te digo, y gentiles. Y la confesión, por ejemplo, ¿cuáles eran los signos? O sea, los signos o lo que lo distinguía básicamente. Las características. Básicamente, confesión en Jesús como el Mesías. Todavía no se lo ve, aclaramos, todavía no se lo ve en el mismo nivel de Dios. ¿No es cierto? Eso ya pasa a ser después con la comunidad de Juan, la comunidad joánica, posteriormente. Todavía estos grupos lo ven como Jesús es el Mesías, el agente de Dios, el resucitado por Dios. El ungido por Dios. El ungido por Dios. Y eso se ve claramente en los tres sinópticos. Si vos te estudias los tres evangelios sinópticos, lo vas a ver que cuando los escritores que quieren presentar la vida y la obra de Jesús lo van a presentar siempre así, como el agente, el ungido de Dios que vino a traer salvación. Entonces, recién el libro de Juan, el escrito de Juan es el que ya aparece, digamos, Jesús como preexistente, recién ahí, o sea, y el verbo, y eso es bastante, no es una novedad en el judaísmo, aunque ya tendríamos que ir a hacer un estudio sobre los apócrifos. Y también, por ejemplo, no olvidemos que ya Filón había hablado del
logos, o sea, que es lo que utiliza Juan, el Evangelio de Juan. La palabra ahí griega es logos, que después fue traducida como verbo, sí, ¿no es cierto?, al latín. Entonces habla de una especie de parecida a la personificación o hipóstasis, se llama, de la sabiduría de Dios personificada. Claro. Entonces, y que eso ya es preexistente, claro, eso ya lo decía Filón, y está en los libros también, ya te digo, apócrifos, o sea que no era una novedad de asustarse. Lo que hace la comunidad de los que creen en Jesús ahora, los discípulos, es aplicar en Jesús esas ideas que ya estaban antes en estos escritos. Es interesante, porque vos decís, bueno, quiere decir que ellos vieron, o sea, nuestra fe se tiene que seguir basando en eso, en la resurrección de Él, porque surge la pregunta, ¿qué fue lo que realmente lo distingue entonces a Jesús de los demás? Porque si ya había, digamos, todo este background de soporte, digamos, en la ideología, en la espera, digamos, del reino venidero, o sea, ¿qué lo hace distinto? Bueno, es la resurrección, es la resurrección. Sí, porque cuando muere Yeshua, hasta en cierta forma quedan desconcertados hasta los discípulos. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, exacto. Es más, a los 3 días las 2 mujeres fueron a ungirlo en la tumba. Claro. No sí, porque estaban en shock. No, claro, te olvides que ellos, exacto, esperaban el reino venidero en el momento. Ya incluso cuando habíamos hablado el otro día de la entrada en Jerusalén, cuando entra en el pollino y todo eso, que de paso vos escribiste un artículo muy interesante sobre eso, es recomendable, y vemos cómo se cumple ahí la profecía, ¿no es cierto? Y que él era el Mesías, y él estaba haciendo, claro, él sabía muy bien lo que estaba haciendo, sí, al entrar con ese pollino, como lo explicas muy bien vos, y todos los discípulos de ahí sabían lo que se estaba, digamos, en forma simbólica mostrando, claro, claro, el reino venidero muy pronto, muy claro, pronto. Entonces, estas primeras comunidades, ya te digo, confiesan que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el resucitado por Dios, que está pronto a venir. Eso los distingue del resto del judaísmo, claro, que no lo aceptaba. Claro. Incluso los símbolos básicos de ellos, en forma no de institucionalización, sino básicamente por la práctica, digamos, a través de la práctica y por las circunstancias, los 2 símbolos básicos que los distinguían a ellos era el bautismo en el nombre de Jesús, y según explica Hans Kuhn, bautizarse en el nombre de, eso expresa una autoridad, claro, claro, impresionante. Eso era ponerse, o sea, el iniciado, el que se bautizaba en el nombre de Jesús, estaba diciendo que se ponía bajo la autoridad, claro, de Él. Claro, claro. No te olvides que ellos ya veían que Él estaba en el ámbito de lo divino, a la diestra de Dios. Cuando se dice la diestra de Dios, están invocando el Salmo, claro, 110, que está diciendo que en digamos, el Señor le dijo a mi Señor cuando habla a David, ¿no es cierto? Sí. O sea, está hablando del ámbito de la divinidad, y ahora no era cualquier cosa. Ese punto, claro, que vos tocás es sumamente interesante, el del bautismo, porque entendiendo que el bautismo es un acto de purificación, sí, y que ya venía, que era una práctica del judaísmo. Era una práctica común judía. En el judaísmo, por eso Juan el Bautista lo estaba haciendo. Tal cual. Y por eso el mismo Yeshua se ofreció para ser bautizado. Sí, es una cosa normal. En este caso están diciendo, ahora lo estoy haciendo en el nombre, o sea, soy purificado para Él. Exacto. O sea, hay un cambio. Por eso te digo, eso lo distingue del resto del judaísmo. Sí. Por eso es que no podemos nunca decir que judaísmo y cristianismo son, o sea, prácticamente son 2 cosas distintas. Sí. O sea, aunque sí, ya te digo, vos ves que la religión madre siempre va a ser el judaísmo, pero en el momento que se cree y se confiesa a Jesús, automáticamente te distingue, claro, de los demás, claro, porque el resto del judaísmo siguió monoteísta 100%, claro, o sea, y sigue, ¿no? Obviamente. Y otra cosa que tenían ellos, digamos, era la celebración. Tenían por costumbre celebrar las comidas comunitarias. Ajá, sí. A eso se le llamaba Eucaristía. Fíjate vos que eso después fue institucionalizado por los padres de la iglesia, sí,
como la cena del Señor, pero o sea, el anacronismo viene cuando ellos, o sea, interpretan en el siglo II que eso fue institucionalizado por Jesús, y no fue así, sino que en el momento en que las comunidades comenzaron en forma, digamos, ya te digo, en forma práctica, porque no estaba institucionalizado, a celebrar esas comidas comunes, a tener esa acción de gracias. Eran comidas de acción de gracias, claro. Por eso la palabra Eucaristía realmente es lo que significa acción de gracia. Claro. Y eso fue, ya te digo, el origen después después sí ya quedó institucionalizado como símbolo de admisión para en las iglesias, y sobre todo después en la comunidad de la diáspora, claro, del bautismo. Claro. Y cena del Señor, o bautismo y Eucaristía. Claro. Hay un punto, y como siempre tenemos que a veces saltar de una cosa a otra por el tema del tiempo. Sí. Hay un punto que vos lo tocaste al principio, que normalmente siempre lo nombra Antonio Piñeiro, sí, que es el tema del repensamiento de Jesús. Sí. O sea, nosotros estamos, lo dijimos en un principio, abarcando desde la época del ministerio de Yeshua, de Jesús, hasta la destrucción del templo. No hay fechas específicas, pero más o menos ahora estaríamos hablando, supongamos más o menos, desde el año 45 al 70, más o menos. Exacto. Yeshua murió y resucitó y ascendió a los cielos hasta en el 33. Sí. O sea que después quedarían como 12 o 13 años, más o menos. No es que, amigos, ustedes tienen que creer que son fechas exactas. No, estamos calculando. No hay una cronología. Pero tenemos que entender esta parte de por qué se vuelve a repensar en Jesús. Porque pasaron 10, 12 o 15 años en que esas y el cosas, reino todavía no había venido. Y el reino todavía no había venido. Entonces había que volver a repensar en ese ministerio que llevó a cabo ese hombre, ese ungido, como Exacto. bien lo decías vos, para poder llevar ahora adelante el evangelio que él dejó Exacto. institucionalizado, que sí se tenía que predicar a todas las naciones. Exacto, y entonces ser discípulo. Ahora comienza este tema, y este tema sí que es bien interesante, porque si nosotros pensamos hoy, en el año 2013, si yo pienso en mi vida 10 o 15 años atrás, hay un montón de cosas que no me acuerdo. Claro, claro. Y por eso es que creo que es Lucas que escribe el Evangelio y dice a su amigo Teófilo, sí, que estuve dice investigando. Sí, ya muchos han tratado de poner por escrito. Exactamente. Y yo mismo tuve que ponerme a investigar para poder escribirte las cosas en orden, como ahora te las voy a escribir. Y hubo muchas fuentes, hay muchas fuentes por ahí, lo de los logias, o sea, los historiadores hablan mucho de ciertas fuentes sueltas que evidentemente son las que utilizaron. Claro. Los escritores, por ejemplo, los escritores de Mateo, no es que se sientan ahí abajo de un árbol a hacer, no sé, que venga claro. la musa de inspiración caiga sobre ellos, no es así. Sí. O sea, van a buscar fuentes, exacto. Y sobre todo van a buscar en las escrituras de todos los escritos que había en ese momento, algo que, digamos, con lo que interpretar lo que había pasado. Porque no era muy fácil asimilarlo así, lo que había pasado. Es decir, si él era el Mesías, él había muerto, entonces y resucitado, entonces todo eso había que interpretarlo a la luz de las escrituras, claro. de lo que había sido adelantado antes por los profetas. Y básicamente la escritura en la cual se basan ellos es Isaías 53, y ellos interpretan ese texto como que estaba hablando del Mesías que iba a sufrir, el siervo sufriente, cosa que después obviamente los fariseos no interpretaron ese texto así, y hasta el día de hoy siguen diciendo que no, es el siervo sufriente es Israel. Claro. Bueno, en forma comunitaria. Habíamos visto una cosa que yo te había también mencionado, para que, o sea, no nadie, digamos, se espante con el tema de que ya había judíos en ese tiempo que sí eran críticos al templo y la ley, no solamente los gentiles. O sea, con los gentiles tendríamos que hablar de todo el trabajo que hizo Pablo después, entre ellos, que ya sabemos, como habíamos visto el otro día, es un judío de la diáspora que es bien abierto, es muy amplio, él lo que quiere incluir a los gentiles para que se salven.
adentro de la comunidad de Israel. E incluso él llega a pensar que todo Israel va a ser salvo, como dice en la carta a los romanos. Sí, sí, sí. Y bueno, utiliza incluso lo que todos conocemos, el símbolo de los 2 olivos y todo eso. Pero con respecto a esto, ya había, ya te digo, críticos al templo y la ley. En el caso de Filón, por ejemplo, se me recuerda, como para ponerlo como ejemplo, Sí, sí, sí. ya Filón era un crítico al templo y la ley, y todo el judaísmo de la diáspora helenística que estaba ubicado en Alejandría. ¿Crítico en qué sentido? No estamos diciendo que querían abolir la Torá, de ninguna manera. Lo que se tiene que entender aquí es que lo que ellos cuestionaban es qué cosas estaban vigentes en ese momento, qué cosas se podían aplicar, cómo había que, de alguna manera, reinterpretar ciertos textos que habían sido dados en la época de Moisés, que no tienen nada que ver, supuestamente ellos se veían con la época que se estaba viviendo en ese momento. Yo encuentro un paralelo hoy en las comunidades, en las diferentes facciones de judaísmo. Es interesante encontrar hoy que en el judaísmo desde el siglo XIX surgen finales del siglo XVIII y XIX, surgen un montón de facciones diferentes que van a mostrar grupos que siguen siendo judíos, pero que son también de alguna manera críticos a aplicar todas las leyes de la Torá, sobre todo, bueno, ni siquiera, hay extremos, ¿no es cierto? Están entre esas escuelas, por ejemplo, se pueden nombrar las escuelas del judaísmo conservador, que es el más, digamos, moderado, una posición de centro entre las dos opciones muy extremos, que son los ortodoxos y ultraortodoxos, y están los reconstruccionistas, que son el ala izquierda, por así decirlo. Uno es el ala derecha, el otro el ala izquierda. Y después también están los reformistas, y dentro de eso ya se están abriendo distintas facciones. Es lo mismo con el sionismo. El sionismo es un partido político que surge siglo XIX, nacionalista, pero que en la época de Europa del Este, o sea, en la zona, quiero decir, y en la época de prácticamente donde ya surge el antisemitismo fuerte en toda Europa. Y después, bueno, obviamente empiezan con a trabajar en la idea de formar el Estado de Israel, pero hoy en día vos mismo vas a ver que el sionismo tiene distintas facciones. Hoy, por ejemplo, hoy es un día que hay elecciones en Israel. Es muy interesante ver las distintas facciones, los distintos partidos, inclusive los distintos grupos religiosos, cómo se atacaban entre sí, cómo son virulentos en las cosas que se dicen. Estaba leyendo el otro día en los diarios, o sea, el diario Aurora Digital, en Haaretz, todo, como por ejemplo los del ala, por ejemplo, más liberal, quemaban los libros del partido del Jazz, que es el ultraortodoxo, y asimismo también el Jazz como ataca a todos los partidos que supuestamente para él dice que son infieles y que son gentiles todos los que no son ortodoxos o ultraortodoxos. O sea, vemos exactamente, lo que quiero decir es que, como para cerrar la idea, que en el siglo I estamos hablando de que los primeros seguidores de Jesús pasaban todas estas mismas cosas. O sea, diferentes facciones, diferentes formas de interpretar la Torá. En ningún momento se piensa que está abolida la Torá, sino que son diferentes formas de ver que si está vigente, que si no, que es lo que había que poner en claro. Por eso es que Pablo, habíamos explicado el tema de la circuncisión, y de esa manera es lo que serían los orígenes de lo que después se llamó cristianismo, hasta el año 70. En el año 70 vemos que el grupo, por ejemplo, como te contaba al principio, ese grupo de Jerusalén, de lengua aramea, los que eran fieles al templo y la Torá, desaparece prácticamente por el solo hecho de la destrucción que se hizo, el exterminio que se hizo de toda esa población. Los de lengua griega, por ahí, que seguían fieles al templo y la Torá, se pudieron dispersar. O sea que, resumiendo, porque el tiempo ya no nos queda nada, tendríamos que decir que esto sería la base, el comienzo de lo que después nosotros conoceríamos como el cristianismo. Exacto. O sea, eran judíos
que mantenían sus prácticas y sus ritos dentro del judaísmo, claro, pero que había ciertas características que los distinguían del judaísmo. Exacto. Ahí comienza lo que podríamos llamar, no sé si está bien o no, la separación. Exactamente. Para que después comience, como decíamos bien, lo que es lo que nosotros conocemos ahora como el cristianismo. Exacto, como religión independiente. Exactamente. Gracias, Patricia, por este tiempo. Lamentablemente se nos fue volando, Sí. pero bueno, así es de malo y de tirano el tiempo. Gracias, amigos, por estar con nosotros una vez más. Nos encontraremos el próximo martes. Ahora sí, desde el año 70 seguiremos viendo en adelante cómo es la evolución de lo que ahora conocemos como el cristianismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia. Nos encontramos el próximo martes a esta misma hora aquí en Olivo Natural. Gracias. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.